hermanos, con la condición de lo que nos atañe el día de hoy en el tema, con Dios todo es posible. Y quiero que lo hagamos nuestro, que de verdad sintamos en nuestro corazón que cuando estamos adheridos a Dios, cuando estamos de la mano de Dios, todo es posible para nosotros, pero todo lo que verdaderamente nos lleva para ser mejores, para lo que Dios ha dicho para cada uno de nosotros. Entonces vamos a estar estudiando lo que dice la palabra de Dios ahí en Proverbios capítulo 17 y del capítulo 17 Proverbios 3 del versículo 11 al 20. Y posteriormente vamos a estar estudiando acerca de la palabra de Dios de Mateo, del capítulo 19, de los versículos 16 al 30. Entonces, yo les voy a pedir que por favor estemos atentos a todo lo que el Señor va a hablar a nuestras vidas. Y el tema, como les comento, es: con Dios todo es posible. Y hay un dicho que escribió un señor que se llamó Norman Vincent Peale, que dice: cuando la vida te dé limones, ¿qué crees que tienes que hacer? Limonadas, ¿verdad? Y efectivamente, este hombre publicó un famoso libro titulado El poder del pensamiento tenaz, y fue por allá del año de 1952, hermanos. Este libro estuvo en la lista de los bestsellers del periódico del New York Times durante 186 semanas consecutivas. O sea, fue un bestseller, fue un gran libro que escribió este hombre. Y gran parte de lo que enseñaba era extremadamente bueno y útil. Pero quiero decirles que las palabras de nuestro Señor Jesucristo van mucho más allá del poder del pensamiento tenaz o positivo. Norman Vincent Peale dijo: una actitud mental positiva es una convicción de que las cosas saldrán bien y de que tú puedes sobreponerte a cualquier clase de problema o dificultad. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dijo: para Dios todo es posible. Eso lo dijo ahí en Mateo 19:26, y es donde vamos a verdaderamente caer en cuenta. Y esto va más lejos que el poder del pensamiento tenaz, porque es el poder de Dios que hace que lo imposible verdaderamente sea posible, porque nada es imposible para Dios. También lo reafirma Lucas capítulo 1, versículo 37. Seguramente ustedes han escuchado acerca de los nuevos programas de hace ya unos años a la fecha. Hace muy pocos años empezaron unos programas de coaching, y de hecho son enseñanzas o programas muy caros que a la gente la empoderan de alguna manera con el tú puedes, échale ganas, si tú lo decretas, y empiezan a hacer decretos, cosas que para nosotros pues no es correcto, porque obviamente nosotros lo que hacemos es declarar la palabra de Dios. Los decretos los hace Dios, es el único que tiene poder y autoridad para decretar. Entonces, esos programas de coaching elevan a las personas y las llevan a un ego superlativo, las llevan a tener una egolatría tan grande y una soberbia tan grande que ellos, por el hecho de estar declarando constantemente algo, piensan que por eso, obligadamente, el universo tiene que conspirar para que se cumpla eso que se está decretando. Dios nos enseña en su palabra que Él es el único que verdaderamente puede hacer que todo sea posible. Y para Dios nada es imposible, hermanos. Y ahora sí vamos a ver ahí en el libro de los Proverbios. Recuerden que el libro de los Proverbios es un libro que nos da enseñanza, que nos da temas del día a día, que es muy práctico, que es para que nosotros verdaderamente pongamos en práctica lo que nos enseña. Y son enseñanzas muy buenas de parte de Dios. Nos enseña a vivir propiamente como debemos. Entonces, aquí vamos a entender cómo por medio de nuestro Señor Jesucristo fue creado el universo. Y desde ahí ya debemos entender y visualizar correctamente la posición de Dios, como que para Él nada es imposible. La realidad de que con Dios todas las cosas son posibles, hermanos, queda profundamente probada por el hecho de que Él creó el universo entero, completito, con todo lo que existe, con todo lo que hay, y lo creó a partir de la nada. Él es el único ser, ¿verdad?, que tiene esa capacidad. Se ha dado la teoría del Big Bang, y se dice que hace más de 14,000 millones de años aproximadamente hubo una explosión
de una materia que estaba del tamaño de aproximadamente una canica y que de ahí apareció absolutamente todo. Y la verdad es que la pregunta esencial sería, bueno, ¿y quién puso la caniquita o la canica? ¿O de dónde salió? Nosotros tenemos la gran bendición de por fe creer lo que la palabra de Dios dice y nos lleva a entender las cosas de una manera más sencilla, en donde podemos ver que Dios, nuestro Dios todopoderoso, creó los cielos y la tierra cuando Él dijo, hágase. Y se hizo, ¿verdad? El escritor de Proverbios, fíjense bien lo que dice ahí en el versículo 19 y 20 de Proverbios 3, nos dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Dice, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Nos damos cuenta aquí que como el Señor con su gran sabiduría, con su toda omnisciencia, él afirmó la tierra, con su inteligencia sobrenatural estableció los cielos y todo lo que rige en ello. Todas las leyes que últimamente los científicos se han dado a la tarea de demostrar, Dios las creó. Todo versa en las leyes y la normatividad que Dios estableció desde el principio de los tiempos, ¿no? Y la verdad es que nosotros podemos ver que Dios hizo absolutamente todo, hasta de separar el abismo del cielo. Y dice la palabra de Dios así. Entonces, el escritor de Proverbios, hermanos, considera la sabiduría como una persona. Vamos a ver lo que dicen los versículos desde el 13 hasta el 18. Y dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Es por eso que tú y yo tenemos que buscar, ¿verdad? La sabiduría de lo alto. Dice, más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella, a la sabiduría. Se está refiriendo completamente a la sabiduría, hermanos. Dice, largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Amén. Fíjense bien que al leer esto desde la óptica del Nuevo Testamento, también vemos que dicha persona, que la sabiduría propiamente, es Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24, dice, más para los llamados, así judíos como griegos, o sea, para todos nosotros también, ¿verdad? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para nosotros es eso. Para nosotros es ese Jesucristo que es el poder de Dios y la misma sabiduría de Dios es para ti y para mí. Entonces, hasta que no encontremos una relación con Jesús, hasta que no vengamos a los pies de Cristo, hermanos, la vida realmente no tendrá sentido. Andaremos vagando por esta vida, dando palos de ciego, tratando de buscar la felicidad, tratando de buscar la riqueza, tratando de buscar la sabiduría, hasta donde podríamos llegar sería la sabiduría humana, y no trascenderíamos, iríamos errantes, porque no tendríamos un objetivo específico para la trascendencia, para la vida eterna. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, hermanos, el panorama cambia completamente y empezamos verdaderamente a ser plenos, felices, satisfechos, porque encontramos el rumbo que tenemos que seguir. El universo entero fue creado por Jesucristo. Miren lo que dice el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice, todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Nosotros tenemos que comprender que Jesucristo, ¿verdad? A través de la condición que Él es el verbo, la palabra que se hizo carne, nosotros podemos encontrar que todo lo que fue hecho fue para Él y por Él. Y entonces aquí entra algo bien especial. Tú y yo fuimos hechos por el mandato de Dios, ¿verdad? Porque así a Dios le plació, porque nos ama. Tú y yo estábamos en el corazón de Dios, en sus pensamientos, desde antes de que siquiera el universo fuera creado. Tú y yo ya existíamos en Él.
y para Él. Y ahora nos da la oportunidad nada más, en un tiempo muy corto, muy finito, de estar en este mundo, en esta tierra, para que nosotros podamos tener conciencia de quién verdaderamente es Dios y qué es lo que vamos a ir a hacer a la eternidad. Y es por eso que estamos aquí, hermanos, para la gloria y alabanza de su nombre, y para que un día, ¿verdad?, voluntariamente hayamos decidido seguir las pisadas de Cristo, reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y esto nos lleve a la vida eterna, para que posteriormente sigamos viviendo por una eternidad con el Señor, porque así fuimos diseñados, hermanos. Entonces, en una relación con Jesucristo es como podemos encontrar la sabiduría que viene de Dios y también encontrar el poder de Dios. Y al encontrar a Jesús, vamos a hallar la fuente de toda sabiduría, hermanos. Él es el camino de la bendición. Fíjense lo que vuelve a decir ahí, voy a volver a repetir el Proverbio 3:13, y nada más me voy a quedar primero hasta el punto A. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. O sea, aquí está diciendo que somos más que felices. Bienaventurado quiere decir más que feliz el hombre que haya a Jesucristo. Gloria a Dios porque tú y yo ya lo hallamos, hermano. Y porque ahora venimos a sus pies, ¿verdad? Y porque ahora nosotros podemos obtener la sabiduría que es mismo Jesús. Y dice allí, también es la senda del entendimiento, porque obtenemos la inteligencia. Cuando venimos a conocer a Cristo, obtenemos una inteligencia mayor, una inteligencia que viene de lo alto, hermanos. Fíjense que dice la palabra de Dios, lo vamos a volver a repetir, que es mucho más provechoso que todas las bendiciones materiales. Dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Dice, más preciosas que las piedras preciosas, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos comparar la sabiduría con las riquezas materiales, la sabiduría que viene de lo alto. Porque a final de cuentas, hermanos, esa sabiduría que viene de lo alto se va a traducir, como lo podemos ver ahí en el Proverbio número 3, se va a traducir en beneficios materiales, económicos, de salud, de una condición plena en nuestra vida. Y esta es la senda hacia una larga vida. De Dios ahí en el versículo 16. Dice, largura de días está en su mano derecha. En otra traducción, hermanos, se traduce como vida eterna en vez de largura de días. Y Dios nos lleva a lo que dice Juan 3:16. Y aquí es a donde verdaderamente Dios muestra su gran amor por ti y por mí. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que la vida eterna viene también a raíz del conocimiento de Jesucristo. Recuerden lo que les he dicho constantemente de Juan 17:3. La palabra de Dios nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, cuando empezamos a conocer a Dios, cuando empezamos a tener esa relación con Dios, empezamos a experimentar la vida eterna desde aquí, hermanos. Aquí, en verdad, encontramos honor y riquezas. Fíjense lo que dice el versículo 16 nuevamente, dice, en su izquierda, en su mano izquierda, están las riquezas y la honra. ¿En la mano izquierda de quién? De la sabiduría, de Jesucristo mismo. Entonces, Él es el camino hacia una paz más allá de nuestra comprensión, porque dice la palabra de Dios ahí en el versículo 17, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz, ¿verdad? Y aquí encontramos al árbol de la vida, hermanos. ¿Quién es el árbol de la vida? Jesucristo mismo. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Gloria a Dios, porque ahora tú y yo tenemos la capacidad de retener la sabiduría que viene de lo alto, lo que propiamente viene a ser Jesucristo mismo en nuestras vidas, hermanos. Y ahorita podemos levantar nuestras manos y hacer una pequeña oración y decirle, Señor, hoy te busco, dame sabiduría, dame paz, y dame poder para llevar la clase de vida que deseas que viva. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque ahora nosotros en ese entendimiento, hermanos, podemos pedirle a Dios que verdaderamente nos dé la sabiduría. Dice la palabra de Dios que nosotros podemos pedir sabiduría de lo alto y Dios nos las dará
abundantemente y sin reproche, porque Él no hace acepción de personas. Siempre te va a traer de la mano para que obtengas cada vez más sabiduría tomado de Jesucristo. Amén. Entonces ahí podemos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesucristo mismo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como este mundo la da, sino como solamente yo la puedo dar. Y aquí es a donde entramos a una esfera completamente diferente de paz. Podremos estar sufriendo alguna situación por crítica que sea, pero esa paz viene a llenar nuestra vida, llenar nuestro corazón y empezamos a verlo desde otro punto de vista, hermano. Y sobre todo nos da el poder, a ti y a mí nos da el poder de llevar la vida para la cual fuimos diseñados, para la cual verdaderamente fuimos creados. Entonces, hermanos, vamos a el libro de Mateo, capítulo 19, y vamos a estar leyendo ahí del versículo 16 al 30, en donde vamos a comprender que con Dios nada es imposible. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Entonces, yo quisiera preguntarte si a veces te encuentras frente a situaciones aparentemente imposibles. Simplemente ahorita lo que estamos viviendo es algo que aparentemente se está convirtiendo en imposible de que se solucione, ¿verdad? Hay cosas que llegan a nuestra vida, situaciones muy particulares, que por más que le busquemos humanamente, que andemos para allá y para acá tratando de solucionar, nos llega el punto en el que nos vencemos y decimos, de verdad, no puedo. Entonces, podría tratarse, por ejemplo, de una relación que pareciera haberse quebrado irremediablemente, una relación de pareja, de esposos, o un problema en cuanto a la salud, como lo estamos viendo ahorita, algún problema acerca de las finanzas, o cualquier otra cosa donde pareciera imposible lograr un cambio. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hay gente que está tratando de dejar algún vicio y se vence muchas veces? Empieza hasta prometer, va a hacer juramentos, hace una serie de cosas, ¿verdad? Y empieza tratando de que su vida cambie, porque llega el punto en que en el corazón hay el deseo verdadero de cambiar, porque se da uno cuenta de que ese camino es camino de perdición. Y entonces le echa uno ganas y empieza uno bien enjundioso, y de repente hay algo que pum, vuelve a hacer caer. Y dice uno, no me es posible, no tengo la capacidad, no tengo el poder para vencer mi adicción. Pero hoy quiero decirte, hermano, que cualquiera de esas situaciones, sean tus finanzas, sea tu salud, sea cualquier adicción que pudiera estar generándose en la vida de alguien, ¿verdad? Con Dios siempre habrá una esperanza, sin importar lo mal que pinten las cosas. Honestamente, con Dios siempre va a estar la esperanza viva, latente. Con Dios nada es imposible. Su poder hace que todo sea posible, hermanos. El contexto de las palabras de nuestro Señor Jesucristo al afirmar que para Dios todo es posible, ¿verdad? Es el relato de un joven rico a quien llama expresándole, sígueme. Vamos a leer ahí del libro el Evangelio según San Mateo, del capítulo 19. Les voy a pedir que abran su Biblia, hermanos. Recuerden que nosotros tenemos que aprender a buscar en la palabra de Dios lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando. Capítulo 19 de Mateo, para que de esa manera constatemos que verdaderamente es la palabra de Dios la que estamos estudiando y no es la locura del pastor, ¿verdad? No es un coaching, no es la palabra del hombre, sino verdaderamente es la palabra de Dios la que estamos analizando, estudiando, meditando, y que eso nos trae la convicción de lo que estamos hablando. Aquí te tienes, la palabra de Dios es la única que te puede convencer junto con el Espíritu Santo de que Dios verdaderamente todo lo puede, de que para Dios nada hay imposible. Y aquí lo dice, miren, fíjense lo que dice el versículo 26. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, en ese relato del joven rico a quien llama expresándole, sígueme, fíjense bien, vamos a un poquito atrasito, en el versículo 21. Bueno, quiero leer un poquito más atrás. Vamos a leer desde el 16, versículo 16 de Mateo 19. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios, ¿verdad?
mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven le contestó, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y aquí es lo que quiero que tomemos en consideración, el versículo 21. Dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Ah? En ese sentido, hermanos, para este hombre resulta demasiado terrible, demasiado fuerte el renunciar a todo lo que él tenía, porque era un hombre rico. Y entonces dice la palabra de Dios, vamos a leer el 22, dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este joven, ¿verdad?, se va triste porque dice, chin, para mí es imposible dejar todo lo que tengo, vender lo que tengo y dárselo a los pobres, estaría yo loco. Eso es imposible, ¿verdad? Entonces Jesús señala cuán difícil es para los ricos entrar al reino de los cielos. No quiero decir con esto que ningún rico va a poder entrar al reino de los cielos. No, hay muchos ricos que entienden perfectamente bien la palabra de Dios y que obran en consecuencia reconociendo a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, y por lo tanto empiezan a caminar en los caminos correctos, en el camino que Dios establece. Y también ellos tienen el derecho de entrar al reino de los cielos, como cualquiera otro que venga y reconozca a Cristo como su Señor y Salvador, que por fe venga al reconocimiento de sus pecados, de sus errores, y que se arrepienta genuinamente delante de Dios. Y esto es lo que verdaderamente trae a salvación y vida eterna, la fe que se ejerce en Cristo Jesús. Entonces, fíjense bien lo que dice ahí en el versículo 23 y 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto les digo que difícilmente, ahí está la clave, es difícilmente, no dice que no entrará ningún rico, dice difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. El 24 dice, otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Quiero decirles, hermanos, que el ojo de la aguja no propiamente es lo que nosotros conocemos de una aguja para enhebrarla y que ese orificio sea el ojo de la aguja. En aquellos tiempos, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, las ciudades estaban fortificadas y había puertas con un diseño muy particular para que los camellos no pudieran pasar a la ciudad por razones de salubridad, porque obviamente los animales dentro de la ciudad defecaban, generaban un gran problema de salud, porque la gente se infectaba, porque obviamente no había caminos como los que tenemos ahora. Los animales hacían mucho desorden respecto a su estiércol y todo eso, y entonces las puertas les llamaban agujas y tenían un hoyo por la parte de arriba un poco más grande donde una persona podía entrar con un cargamento, ¿verdad? Estaba diseñada esa puerta para que pasara una persona con un cargamento arriba y los animales se quedaran afuera. O sea que los animales nada más podían transportar la mercancía o las cosas que tenían que transportar gente hasta la puerta de la ciudad. Y después de allí los hombres tenían que transportar sus cosas sobre sus hombros. Entonces, dice, es más fácil que entre un camello por ese ojo, por esa puerta, ¿verdad?, que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque le va a ser muy difícil dejar sus posesiones, sus riquezas, lo que lo ata a este mundo. Gloria a Dios, porque tú y yo ya comprendemos que nuestra ciudadanía no es este mundo. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Y por eso Jesucristo nos invita a que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás nos lo dará por añadidura, porque verdaderamente lo que nos debe interesar es lo espiritual, lo que estamos nosotros haciendo para la gloria de Dios. Amén. Entonces, fíjense que volvemos a repetir ahí en el versículo número 26, en donde dice la palabra de Dios, y mirándoles Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, o sea, que pudiera hasta entrar el camello por el ojo de la aguja.
o que pudiera entrar verdaderamente un rico al reino de los cielos. Dice, mas para Dios todo es posible. Amén. Entonces Jesús manifiesta que humanamente hablando es imposible que alguien entre al reino de los cielos, porque las riquezas mundanas no son de ayuda, hermanos. En efecto, constituyen un gran obstáculo, porque la gente entre más tiene, más soberbia se vuelve, más egoísta, más arrogante, más vanagloriosa. Y desgraciadamente eso es lo menos que quiere Dios en el cielo. Si el mismo Señor Jesucristo, de la única manera que se describe, es justamente en una condición, dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Déjenme decirles que la característica o el rasgo más importante para poder entrar al reino de los cielos es la humildad. ¿Recuerdan cuando dijo nuestro Señor Jesucristo que de los niños es el reino de los cielos? Lo dijo precisamente porque los niños son humildes de corazón, hermanos. Ellos no generan en su corazón arrogancia, ni petulancia, ni vanagloria, ni nada de eso que les impida entrar al reino de los cielos. Los niños creen, tienen una fe innata, y por eso nosotros tenemos que regresar a ser como niños en el área de la fe, en el área de la humildad, en el área de la mansedumbre, para poder verdaderamente entrar al reino de los cielos, hermanos. Algunas personas han sugerido que Dios no pudiera verdaderamente cambiar las cosas de la vida de una persona, de un rico, por ejemplo. Pero sinceramente, hermanos, yo quiero decirles que la palabra de Dios nos enseña que para Dios todo es posible. Y en ese sentido es que nosotros hemos sido llamados a que verdaderamente atendamos la palabra de Dios, los preceptos que Dios ha dejado en su palabra, y que nosotros podamos despojarnos de todo aquello que nos impide, de todo aquello que nos estorba. El orgullo, la vanagloria, la soberbia, la prepotencia, todo eso nos estorba, hermanos, para poder verdaderamente vivir como Dios quiere que vivamos y sobre todo experimentar un día el reino de los cielos a cabalidad. Entonces, el reino de los cielos nos lleva a comprender que Dios tiene el control de absolutamente todo. Y entonces así nosotros podemos llegar a la condición de que, sea cual sea el costo, lo que tú y yo tuviéramos que dejar, independientemente de lo que tuviéramos que dejar para poder seguir a Cristo, llámese economía, llámese tiempo, llámese salud, llámese inversión de lo que sea. Quiero decirles que nada se compara con lo que le costó a nuestro Señor Jesucristo hacer que la vida eterna fuera posible para nosotros. Verdaderamente nuestro Señor Jesucristo puso todo lo que tenía que poner. Y vamos a verlo ahí en el versículo 29, dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Imagínense que el joven rico hubiera podido considerar esto, que todo lo que pudiera haber dejado, o sea, aquí era rico, porque así lo dice la palabra. Imagínense lo que vendría a ser cuando llegara al reino de los cielos, si Jesucristo promete que recibiría 100 veces más de lo que pudieras dejar aquí en la tierra. ¿Se imaginan qué clase de riqueza vamos a obtener en los cielos? Entonces, déjenme decirles que esto es nada comparado al costo que implica no seguir a Jesucristo. Porque si tú y yo no aprendemos a despojarnos de nosotros mismos, así como dice el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Los que no se atreven a seguir a Jesucristo, hermanos, desgraciadamente no saben lo que implica el no seguirlo, porque se pierde lo que nosotros nunca vamos a poder comprar, ni con la mayor riqueza que podamos adquirir, que se llama vida eterna. El joven rico, hermanos, perdió tantas cosas en realidad al irse triste, decepcionado en la idea de que tenía que dejar algo material.
Más aún quiero decirles que el costo es nada en comparación con lo que se recibe en Cristo. Ya lo leímos ahí en el versículo 29. El Señor nos dará y recibiremos 100 veces más y heredaremos la vida eterna, que es lo mejor. Aunque no recibiéramos nada extra de lo que pudiéramos dejar, con el hecho de recibir la vida eterna, sería más que suficiente, hermanos. Jesús promete que por cada cosa a la que tú renuncies por su nombre, recibirás mucho más en esta vida, a final de cuentas, porque obtienes la sabiduría de lo alto, empiezas a vivir como Dios realmente quiere que vivamos y de una forma mucho más significativa, porque cuando venimos a dejar lo que nos estorba, empezamos a vivir de una manera libre, de una manera que de verdad vale la pena vivirse y sobre todo la eternidad que está en Él. Entonces aquí podemos levantar nuestras manos y orar al cielo, decirle, Señor, ayúdame a estar dispuesto a ofrecer todo lo que tengo por amor al reino de Dios. Y te doy gracias porque las riquezas mayores y las que verdaderamente perduran para siempre vienen de seguirte. Yo quiero seguirte, Señor Jesús. Gracias porque con el poder de Dios todas las cosas verdaderamente son posibles. Amén. Yo creo que el Señor está dándonos una muy buena y muy clara lección en donde podemos encontrar lo mejor en Él. Y todo lo puede Dios. Si Él puede hacer que tú y yo pasemos de la muerte física a la resurrección y vida eterna, imagínense lo que no podrá después de eso. Creo que Dios nos muestra fielmente su poderío, su autoridad, y que tú y yo todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Si algún día había sentido desánimo, si hoy a lo mejor amaneciste con algún desánimo, con alguna condición en donde tú podrías decir, me siento que no puedo, que no tengo ya fuerzas, que es imposible hacer lo que necesito hacer, que yo no sé cómo va a suceder, cómo van a llegar las cosas, cómo va a llegar la economía a la mejor ahorita en estos tiempos. Pero déjame decirte que Dios sí sabe y que cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él va a añadir todo lo que verdaderamente necesitamos conforme a lo que Él ha establecido, conforme a las necesidades verdaderas que tenemos. Entonces, amados hermanos, en esta hora, este es el tema.